Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un feliz inicio de año, un maravilloso 1 de enero del 2022. De verdad, espero que el día de ayer se le hayan pasado muy bien en compañía de sus seres queridos, de la gente que aman y que los aman. Y pues que el día de hoy ahorita estén descansando, estén todavía en las festividades, en fin, que se le estén pasando de lo mejor. Y bueno, pues un gran abrazo de parte de su servidor y del canal, y esperemos que este nuevo año pues nos traiga muchas buenas lecturas y mucho éxito en todos nuestros proyectos. Bueno, pues ya dicho esto, bienvenidos a la reseña del día de hoy. Y antes de entrar en esta reseña, que por cierto es una reseña que me ha encantado muchísimo, créanme, que me ha gustado, me ha conmovido a pesar de que es una antología de relatos de terror o fantásticos. Ya muero en ansias por hablarles de algunos de mis relatos favoritos, pero quiero compartir con ustedes la primera adquisición del año. Bueno, en teoría no fue el día de hoy, fue hace 2 días, pero bueno, es la primera adquisición prácticamente de este periodo. Y es muy especial porque fue de manera fortuita que le encontré un ejemplar que ya hace tiempo había escuchado de él, pero ni siquiera lo había visto en catálogo en alguna página. Y tuve la fortuna de encontrarme en una librería de mi ciudad. Y me refiero a El guardavías y otras historias de fantasmas de Charles Dickens. Este hermoso ejemplar de Club Diógenes, que yo ya había leído El guardavías en Felices Pesadillas o alguna de estas antologías, de estas 3 grandes antologías temáticas de Valdemar. Y bueno, pues Charles Dickens, ¿qué digo, no? Pues es un autor consagrado, es un autor reputadísimo. Irónicamente, yo no aparte del guardavías, realmente yo no lo conozco por este tipo de historias sobrenaturales o de fantasmas, sino más bien por sus grandes obras, que todos conocemos porque han sido adaptadas al cine, a la televisión, a la cultura popular, como Oliver Twist, como Un cuento de Navidad. Bueno, pues entonces ya sabemos que es garantía de calidad Charles Dickens, y va a ser maravilloso descubrir su faceta como narrador de cuentos de fantasmas. Y por lo menos El guardavías, pues creo que lo mencioné en su momento también, un gran relato de terror. Entonces, bueno, pues esto es lo que les comparto, esta afortunada adquisición que pude hacer esta semana. Y ahora sí, vamos a entrar en la reseña del día de hoy. Una reseña de un libro maravilloso, un libro breve, pero no por ello menos magnífico. Y me refiero a La calavera aullante y otros relatos de fantasmas espeluznantes, de Francis Marion Crawford. En este caso el ejemplar, o para hablar de la edición, bueno, pues como pueden ver, pertenece a la colección gótica de Valdemar. Esto quiere decir, simplemente para no darlo por hecho, que es un ejemplar de tamaño grande, que es un ejemplar de tapa dura. Les decía que no es muy voluminoso, la verdad es que es esbelto el ejemplar, son 221 páginas, e incluye 8 historias que se las voy a mencionar de una vez, aunque voy a hablar un poquito más a detalle. Ya saben que en estas antologías breves, como La marca de la bestia de Rudyard Kipling, pues sí me da la oportunidad de comentar relato por relato, ¿no? Entonces, bueno, aquí tiene una pequeñísima introducción, prácticamente es de 2 páginas y media, 3 páginas, a cargo de los editores, que simplemente es la presentación de quién fue Francis Marion Crawford. Empieza un relato, La sonrisa muerta. Posteriormente, La calavera aullante, que es el relato que le da título a la antología. Hombre al agua, tercer relato. Pues la sangre es vida. Continúa con La litera de arriba. Junto a las aguas del paraíso. El fantasma de la muñeca. Y El mensajero del rey es el último relato incluido en esta antología, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que decir en términos generales de la edición. Y ya saben que siempre les doy un contexto muy breve, muy acotado acerca del autor, simplemente para entender de quién estamos hablando. Francis Marion Crawford nace en Italia en 1854. Fallece en Italia en 1909. Sin embargo, como él era hijo de un escultor norteamericano, bueno, pues su nacionalidad realmente es norteamericana, aunque la mayor parte del tiempo, la verdad es que Francis Marion Crawford se la pasó viajando por diversos países. Estudió, de hecho, en universidades de Europa, en universidades de Estados Unidos, pero hizo viajes a otras partes del mundo.
La mayoría de su obra es curioso porque es un autor que yo cuando lo leí en esta antología, ahorita hablaré de esto a detalle, pero es magnífico narrador de relatos sobrenaturales, de terror fantásticos, pero la mayor parte de su obra realmente fueron estudios históricos y por lo que les digo de que se la pasó viajando, ruinas, viajando en barco, esto también lo podemos ver en su obra. Bueno, hizo estudios históricos críticos, obras de teatro que inclusive se llegaron a estrenar en teatros de París a principios del siglo XX, novelas sí fantásticas, pero que tendían mucho al naturalismo, e incluso tiene una novela de mafia, ¿vale? Una novela que habla de crimen, de mafia, entonces, y es... además de estos cuentos, realmente por lo que en el mundo de la literatura es más conocido, bueno, quienes lo conocen, que es por supuesto mucho más en Europa que en el mundo de habla hispana, bueno, pues es realmente lo que le ha dado celebridad o posteridad a Francis Marion Crawford. Esta antología que estamos o que tenemos entre manos, a pesar de esta obra ingente y variopinta, como se los acabo de comentar, procede de una obra póstuma de Francis Marion Crawford, que se llamó en la edición en inglés, bueno, la edición en Norteamérica, Uncanny Tales o Historias Espeluznantes, y tiene la misma edición, pero de Reino Unido, que es Wandering Ghost o Fantasmas Errantes, Errabundos. Bueno, esa es la antología esa es la recopilación que está recuperando Valdemar, pero en el prólogo indican los editores que hicieron el añadido del Mensajero del Rey, que aunque era un texto aparte, un texto disperso, pues ellos realmente lo están incluyendo por la cercanía temática que tiene con los demás relatos. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay que decir de Francis Marion Crawford, quizás nada más como colofón. Algo interesante es que el mismo Howard Phillips Lovecraft le dedica un párrafo en su estudio, en su ensayo, El horror sobrenatural en la literatura, donde resalta sobre todo dos relatos de Francis Marion Crawford. El primero es pues La sangre es vida, que es una historia vampírica, y lo que ahí celebra Lovecraft es la manera en la cual el autor explica la maldición que da vida, que engendra pues a esta criatura, a esta vampiresa, que yo alguna vez también comenté eso porque viene en una antología de vampiras. La sangre es vida, no habla de esto de una vampiresa. Entonces la manera en la que describe los sucesos que dan pie al nacimiento de esta criatura, bueno, esto es algo que le gustó mucho a Lovecraft, ¿no? Se le hizo muy escalofriante. Y el otro que comenta es uno de los cuentos más macabros de terror que hay en la historia, así lo dice Lovecraft, es La litera de arriba. Y no es difícil, que este es un relato emplazado en el mar, en un viaje transatlántico. No es difícil adivinar por qué lo celebra tanto Lovecraft. Bueno, pues primero usa una de las locaciones favoritas del maestro, que es pues todo este tema de los mares, de las travesías, y van a ver que la ambientación también es muy parecida en algunos momentos a Lovecraft, y sobre todo la entidad que se presenta al final, si bien no voy a hacer un spoiler, pero es una entidad que pudiera tener algún tipo de explicación vinculada con los espectros, con los fantasmas. Realmente en algunos momentos está muy emparentada con estos terrores sin nombre que posteriormente Lovecraft ya introduce en algunas de sus historias. Incluso me recordó por momentos algunas escenas de esta novela que reseñé el año pasado, El agujero del infierno de Adrian Ross, que se acuerdan que yo dije que también tenía mucho este sabor marítimo. Y pues me parecía muy Lovecraftiana por los planteamientos que llegaba a hacer en algunas escenas o en algunos capítulos. Entonces, bueno, pues con esto insisto, no es difícil adivinar por qué lo celebra tanto Lovecraft. Seguramente tuvo algún tipo de influencia para él, como iba ya después a hacer el tratamiento de la aparición, sobre todo, de ciertas entidades o personajes en sus historias, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hay que decir en términos muy rápidos, muy generales de Francis Marion Crawford. Y ahora sí, vamos a entrar en lo que es el análisis de la antología o la reseña, que esta antología, como es breve, y a pesar de que es diferente, los tópicos de los relatos son diferentes, creo que se presta perfectamente a este esquema de 3 puntos que generalmente hago cuando la antología me parece lo suficientemente uniforme, lo suficientemente homogénea. Entonces voy a irme por ahí, por los 3 puntos por los cuales yo les recomiendo, yo los invito a que descubran este autor, particularmente esta hermosa antología. Y el primer motivo tiene que ver con la tensión narrativa que se introduce en todos los relatos.
Esta tensión narrativa me ha parecido magnífica, primero porque lo que hace Francis Marion Crawford es dar un detalle no exhaustivo, pero digamos sí muy prolijo en cada una de las historias. Ojo, ¿detalles de qué? Ya saben que a mí no me gustan las descripciones enormes, las descripciones innecesarias o simplemente el relleno. No, en el caso de este autor lo que hace es dar descripciones de la situación que va planteando y esto va a ser muy diferente dependiendo del tenor del texto. Por ejemplo, la calavera aullante. La calavera aullante, que ahorita hablaré, no se preocupen ya un poquito a detalles, sin dar spoiler del relato. Como la calavera aullante, una de las piezas que funcionan para crear la atmósfera macabra es la casona solitaria, casi en un páramo a pie de carretera donde suceden todos los hechos. Lo que hace Crawford es esforzarse por explicarnos toda esta conformación de la estructura para que nosotros sintamos realmente, porque es escalofriante estar con esta, bueno, la calavera aullante, la entidad o la cosa que funciona ahí como eje del terror. Bueno, ¿por qué podría asustarnos estar en esa situación? Ahí recae sobre esta ambientación. La sonrisa muerta. En la sonrisa muerta va a devanarse mucho prácticamente en la descripción de las situaciones familiares y genealógicas, porque ahí el evento oscuro, ominoso, maldito, la abominación que está sugiriendo esa historia, tiene que ver con esto, tiene que ver con el mal actuar, con las intenciones malsanas de un antepasado y cómo esto repercute pues en su línea genealógica. Entonces ahí una de las cosas que va a describirnos pues es cómo se va dando esto, ¿vale? Otro relato, un relato preciosísimo, hermoso, el que más me gustó, Junto a las aguas del paraíso. Ahí va a ser doble la manera de describir. Va a describir por un lado a un personaje, al protagonista melancólico, triste, taciturno, nefelibato, y por otro lado la construcción o el castillo, el palacete donde vive, que, bueno, ahorita hablaré de esto, pero es una bellísima metáfora entre esta personalidad tan oscura, tan nostálgica, y pues esta construcción pues prácticamente en ruinas, ¿no? Que ya está en el ocaso de su esplendor. Entonces, así en cada uno de los relatos, si el eje es describir las emociones o el punto al que va a tender la historia y que va a ser magnífico, va a ser una situación emocional, bueno, pues Crawford va a irnos explicando o va a irnos detallando ciertas experiencias personales, pensamientos, sentimientos, situaciones del personaje. Pero si lo que va a crear la tensión narrativa va a ser el lugar o va a ser la situación, una entidad, bueno, pues se va a esforzar por darnos un poquito de pistas y de elementos pues acerca de esta situación, ¿no? Como ya les he comentado, o en digamos, Hombre al agua, que es otro relato. Bueno, en Hombre al agua una pequeña acotación, pero ahí en lo que se esfuerza es por hacernos entender una situación, digamos, complicada de dirimir, de si es o no es, pero nos va a dar muchas pistas pequeñas, ¿no? Entonces, esto primero, esta manera de describir, es lo que va creando una tensión narrativa. ¿Qué otra cosa crea maravillosamente la tensión narrativa que me encantó? La manera en la que pone literalmente en zozobra a sus personajes. En estas historias, al menos, Crawford disfruta, bueno, lo digo simplemente es un decir, no sé si lo disfrutaba, pero parece que disfruta poniendo en verdaderos aprietos a sus personajes. Y son personajes que no crean que son ingenuos o crédulos o que desde el principio dan, decimos aquí en México, su brazo a torcer, en el sentido de que la experiencia que están viviendo, bueno, pues se dejan intimidar o creen a pie juntillas lo que les están diciendo pues los personajes secundarios. No, hasta cierto punto podríamos decir que la mayoría de los personajes se esfuerzan por ser escépticos y por mantenerse estables en sus propias creencias. Sin embargo, Crawford, a través de estas descripciones que les acabo de decir, de estos elementos, de estos recursos que él va utilizando, hace que poco a poco sus personajes se vayan quebrando, como en este vértigo, vayan de una situación a otra situación, y esto muy rápido, porque hay que decirlo, todos los relatos son relatos relativamente breves. El relato que tiene más páginas me parece que tendrá 31 páginas, entonces es una extensión relativamente breve para crear esto, y esto me encantó que les acabo de decir, de hacer que la acción tome de un personaje que era fuerte, que era escéptico, que estaba bien, y de ahí hacerlo descender, ponerlo a zozobrar
pues a partir de todas las escenas y de todas las cosas que le van sucediendo en la historia. Entonces, esto me ha parecido increíble hasta el punto de que me he angustiado realmente con los personajes, porque sí te lleva muy rápido de una situación de estabilidad a moverte el piso, ¿vale? Entonces eso es algo que a mí me ha fascinado. Y esto deriva en un punto, el último punto de esta tensión narrativa, que es la coyuntura en que en algún momento del relato, y que para mí me ha parecido es el verdadero clímax, que pone a sus personajes. Todas las historias, desde las historias más macabras o de fantasmas, como La litera de arriba o como pues La sangre es vida, a historias que son de otro tenor, como El mensajero del rey o como El fantasma de la muñeca, en todas las historias pude percibir una importante coyuntura. Un momento decisivo donde lo que les decía, este personaje, después de haber venido por este vértigo, este tráfago que lo trajo de aquí, de una emoción a otra o de una situación a otra, tiene que pasar algo importantísimo donde ahora sí se desdibuja, se rompe esta línea entre lo real, entre esta racionalidad que habían tratado de abrazar, entre esta seguridad y ahora sí, propiamente lo sobrenatural, lo fantástico, lo macabro. Ahora sí, se rompe eso y pues ya da pie a la siguiente parte de la historia, que generalmente ya es lo que precede al desenlace, ¿vale? Entonces, esto me ha encantado. Todos estos elementos que les acabo de comentar, ustedes los ponen en una sola historia a funcionar, lo que va a generar en términos generales es una poderosa tensión narrativa. De verdad, te van a mantener, no te van a dar tregua, te van a mantener expectante de qué es lo que va a suceder. Ese es el primer punto, la tensión narrativa que está presente en todos los relatos, sin importar la temática. Segundo punto, que tiene que ver con esto, hablaba de temática. El segundo punto por el cual yo les recomiendo esto es la diversidad de enfoques. Ojo, y esto es doble como lo tenemos que entender. Sí es cierto que las historias son diversas y los tópicos que tratan son disímiles, son muy disímiles, ¿no? Pero no me atrevo a decir simplemente la variedad temática como he hecho con otras antologías, porque aquí más allá de que me haya sorprendido que Crawford te hable, digamos, de un espectro y de una maldición familiar y al mismo tiempo te hable de una metáfora sobre el amor y la soledad. O sea, más allá de que el tema sea diferente, lo que a mí me sorprendió son las perspectivas o los enfoques o las lecturas que en retrospectiva y que a posteriori tú puedes tomar sobre cada una de esas historias. Permítanme que rápidamente les explique esto. Por un lado, hay historias que funcionan perfectamente como relatos de fantasmas de los más clásicos. Digamos, en este caso, la sonrisa... No, pues La sangre es vida, la sonrisa muerta, la calavera aullante, que es un relato, digamos, sobrenatural de fantasmas, ¿no? Pero hay relatos donde vamos a reflexionar sobre la maldad humana, o sea, sí sobre algo sobrenatural, sí sobre algo que tiene que ver con potencias oscuras, con pactos y demás, pero realmente ahí la oscuridad del relato es simplemente la maldad de una persona, simplemente la oscuridad de su corazón, como pasa en La sonrisa muerta. Tenemos historias que cuando las terminemos de leer, bueno, por lo menos a mí, van a causar una conmoción y un estremecimiento agridulce, agrio, pues por lo triste del desenlace, pero dulce por lo reconfortante y por lo entrañable de la historia, como El fantasma de la muñeca. Vamos a encontrar historias asombrosas, por lo menos para mí asombrosa, increíble, como es Junto a las aguas del paraíso, que es para mí una increíble metáfora que, bueno, sí, Crawford usa algunos elementos para engañarnos, lo que les digo de este vértigo, para llevarnos por una parte muy sinuosa de, bueno, qué gran relato de fantasmas, qué gran relato sobrenatural, ay, ¿qué va a pasar? Aunque al final va a dar un viraje maravilloso que nos va a poner en otra situación. Y es realmente una reflexión. Ahorita voy a hablar rápido de estos relatos que me han encantado. Entonces, en cada uno de los relatos, nosotros podemos hacer o asumir una perspectiva diferente, ¿vale? Independientemente de insisto, del estilo, que sí en todos, como les comentaba, el estilo es muy parecido por cómo narra, por el clímax que hace, o sea, aunque son de diferentes temáticas, el estilo sí identificamos que es el estilo de Crawford, ¿vale? Pero aquí más allá de ese estilo, más allá de la temática, lo que me ha encantado es el enfoque que podemos tomar. Por eso yo diría que no solamente son historias de fantasmas espeluznantes. El fantasma de la muñeca perfectamente puede ser como un cuento de hadas, triste por momentos, pero muy hermoso. Junto a las aguas del paraíso, ¿qué les digo? Es una alegoría maravillosa del ser humano,
y por ahí una referencia bíblica, y también cómo el hombre se enfrenta contra su propio destino y su propio pasado y lo remonta. El mensajero del rey, que es realmente una experiencia. No les quiero hacer spoiler, porque ese es precisamente el chiste de ese relato, el caso. Pero es muy distinto. Es muy distinto a todos los demás relatos de la antología. Pero aún así, cuando lo termina de leer, funciona muy bien en el sentido que tiene que funcionar. Que es poner el contraste entre lo racional y lo fantástico, lo sobrenatural, ¿vale? Estos fenómenos inexplicables. La litera de arriba, que la litera de arriba, aunque pasa como un relato de fantasmas, les decía, probablemente esté más emparentado con horrores sin nombre, con entidades inexplicables, con fenómenos incomprensibles, aunque puede entrar como un relato de fantasmas. Entonces imaginan todas estas perspectivas que pueden tomar a partir de un mismo relato, bueno, o de esta antología, me ha parecido fascinante. Entonces es el segundo motivo por el cual les recomiendo la diversidad de enfoques, ¿vale? Y el tercer motivo, para finalizar, para leer esta antología, la experiencia inmersiva. Si ustedes ponen ya en consonancia y como mencionaba, en juego estas dos cosas, ¿no? Que por un lado te va a dar muchos detalles, por un lado va a crear una maravillosa tensión narrativa a lo largo de toda la historia y esta tensión, bueno, a los personajes, desafortunados personajes, son a quienes va a usar como pues pasto, como pábulo, para generar esta horrible tensión narrativa y al mismo tiempo te pone diversas ópticas para que los leas, porque no sabes si te vas a encontrar con un relato meramente de fantasmas, un relato sobrenatural, un relato inexplicable, un relato metafórico, un cuento de hadas macabro o trágico, o sea, no sabes realmente qué te vas a encontrar. Cuando tú conjuntas estas dos cosas, la diversidad de las perspectivas y la tensión narrativa de cada uno de los relatos, lo que genera, o por lo menos lo que generó en mí, es que tuve que estar completamente atento y concentrado a los relatos. ¿Saben? Porque después, desde el primero, yo sabía que si me perdía un detalle, que si leía apresuradamente un párrafo, que si me iba demasiado rápido, seguramente se me iba a ir algo. Y así lo hice. Me senté y despacio leía. Hubo textos donde, pasando a la siguiente página, como que no me hacía sentido, me regresaba a la anterior. Y ya, claro, es que no leí esto claramente, es que me fui muy rápido y a veces como lectores nos pasa esto, ¿no? Que estamos tan entusiasmados o estamos acostumbrados a leer a otros autores en donde esto no es tan claro o no es tan significativo, que sí podemos leer un poquito más rápido, ¿no? Porque su prosa tiene otras características. Pero en el caso de Frances Marion Crawford, no. Entonces, son de esos textos que te obligan a sentarte, a leerlos, pausarte, a disfrutarlos y a experimentar, porque como vas leyéndolos despacio y vas leyéndolos concentrado, pues entonces ahora tú eres presa de toda esta tensión narrativa que mencionaba y ahora sí estás muy atento a descubrir qué es lo que subyace a ese texto, a esa narración, cuál es el sentido, dónde está el terror, cuál es el significado. Esto me ha encantado y saben que a mí me gustan mucho este tipo de textos que le interpelan a uno, que más allá de la prosa o de la estética o de la técnica, realmente pues te interpelan profundamente para generar en ti una idea, una reflexión o bueno, cualquier tópico, pero de tenor subjetivo, de tenor intrapersonal. Entonces, esto me ha encantado, porque los textos te van acompañando en este camino para que tú mismo te sientas adentro de esa historia. Entonces, esa experiencia inmersiva de los textos me ha encantado. Maravillosos. Entonces, bueno, pues para resumir, por estos tres tópicos, por la tensión narrativa que te generan los textos, por la diversidad de enfoques y de perspectivas a los que todos los textos se prestan, y por esta experiencia inmersiva que te hace que seas, quieras o no, parte de la acción que se va desarrollando en los relatos, bueno, es que yo recomiendo ampliamente esta antología. Y para hablar brevemente de los relatos, bueno, todos me han gustado muchísimo, muchísimo. Quizás el más atípico, porque les digo que es un relato distinto, pero no puedo decir más porque si digo más, ya no va a causar el efecto que causa el relato, sobre todo al final, es El mensajero del rey. Pero a pesar de que es un relato distinto, está completamente en línea con todo el tenor de estos relatos de Frances Marion Crawford, que es ponerte ante una situación aparentemente normal, retar tu cordura, retar tu juicio, retar tu pensamiento lógico y racional y decir, bueno, mira, es que aquí hay algo que no puedes explicar del todo.
Y aunque no concedas que es algo sobrenatural, pero ahí hay algo que tú no sabes cómo sucedió. Ese relato, El mensajero del rey, esa narración, pues desemboca en eso, aunque sea muy distinto a los demás. Y ya hablaba un poquito de los demás, ¿no? La sonrisa muerta, que es esta narración sobre maldiciones familiares, donde vamos a sufrir con los personajes, donde hubo puntos donde dije, ya descubran esto, porque hay un secreto que pesa y que los va a llevar a una desgracia, ya descúbranlo, y estaba de por favor, que no vaya a ser que termine mal. Ese relato, vean mi ímpetu todavía después de haberlos leído hace tiempo. La calavera aullante, que en la calavera aullante de nuevo vamos a estar con el protagonista compartiendo el deseo de negar lo que estamos viendo, decir, no es cierto, es que aquí no hay nada sobrenatural, aquí todo tiene una explicación racional, pero al final, en esa coyuntura que yo les comentaba, vamos a tener que tomar un posicionamiento. Hombre al agua, la única consideración que les iba a mencionar ahí, al principio Hombre al agua, prácticamente un tercio, el primer tercio del relato, 10 páginas, se me hizo muy difícil de leer, porque siento, o eso es a mi gusto, que Crawford abusa de la jerga marítima, pero abusa de la jerga marítima porque hay páginas, en plural, completas, donde lo único que hace es describir trabajos marítimos de la tripulación, de que amarran la vela cangreja y ponen el mástil mayor y limpian o sea, hubo puntos donde estaba a punto de desistir, de decir ya, por favor. Pero como les digo que no me podía perder ningún detalle porque ya sabía de qué venía, bueno, ya lo seguí leyendo. Al final entiendo un poco que es para crear esta inmersión de que eres como parte de la tripulación. Pero aún así se me hizo muy difícil. Pero no se desanimen. Cuando pasen ya ese primer tercio, van a encontrar una increíble historia sobrenatural de aparecidos y de no es de venganza probablemente, o probablemente sí sea de venganza, pero yo más bien diría como de retribución, ¿vale? O sea, porque la venganza puede sonar un poquito más ominoso, no quisiera, bueno, es mi opinión, ¿no? Más bien de retribución. Pues La sangre es vida, un relato vampírico que ya les hablaba, de una vampiresa, que ahí, de nuevo, con lo que les digo de la perspectiva de las lecturas, sentí el miedo, la tensión macabra de la historia de vampírica, pero también sentí mucha tristeza por el villano, por el antagonista, supuestamente. ¿Ven? O sea, es que no son lecturas simplistas. La litera de arriba que les digo, a lo mejor, si les gusta Lovecraft, esto va a ser de lo más, va a ser como mezclar a un Lovecraft con una historia de fantasmas. Es lo que les puedo decir. Junto a las aguas del paraíso, mi historia favorita, y yo creo que va a ser de mis historias favoritas del 2022, una historia impresionante, una historia que solo por gusto, pero solo por gusto, después de que la terminé de leer, como el lunes, la volví a leer ayer. De hecho, ayer antes del año nuevo. Por puro gusto. Por puro volver a disfrutar lo que decía el protagonista, las reflexiones que dice, la manera en la que se conquista a sí mismo, el destino que se cierne sobre él y su manera de encararlo, los matices sobrenaturales, porque sí hay matices sobrenaturales. Y quise comprender qué tanto de trasfondo era esto mágico, era esto fantástico en la historia. O sea, es increíble esa historia, junto a las aguas del paraíso. Quisiera adelantarles más, pero no quisiera desanimarles de la lectura, porque probablemente si les digo cuál es el tenor que me pareció en general, tal vez digan, no, pues no es mi estilo de historia. Pero los invito a que vayan y lean Junto a las aguas del paraíso, que por lo demás está en internet disponible también. El fantasma de la muñeca, ya se los decía, una historia triste, enternecedora, una historia que igual así estaba, y es que como sale una niña ahí, y hubo momentos donde dije, no, que no haya pasado esto, o sea, de verdad te pone los pelos de punta, bueno, a mí, ¿no? El corazón latiendo de, no, por favor, que no sea lo que pienso, que pasó. Increíble historia, increíble y bonita al final, muy bonita. Y El mensajero del rey, que ya lo mencioné, bueno, pues es distinto, pero funciona o comparte estos elementos que ya he indicado. Entonces, amigas y amigos, La calavera aullante y otras historias de fantasmas espeluznantes de Francis Marion Crawford es la recomendación de esta semana y la primera del año. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, déjenlo aquí. Para mí es un gusto enorme poder responderlo, poder conversar. Y pues nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan un excelente inicio de año.